¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen viernes para todos. Muy bien. Este viernes 12 del 12. 12 del 12. 12 del 12 y que ya... ¿Tiene algún ritual por las fechas que son así, con números? Pero simplemente No, por las dudas. Porque... Bueno, mucho para desarrollar, entre otras cosas, por ejemplo, se desarrolló la última sesión del Consejo de Ministros encabezado por el Presidente de la República, un presidente que se vacunó. Sí, del sarampión. Junto a otros ministros, es verdad. Así que vamos a desarrollar esas y otras noticias. Mucha información para compartir con ustedes. Ahora recibimos a Fiorella Rodríguez para que nos adelante algo del segmento deportivo. Fío, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Cómo están? Nico, el saludo para ustedes y la gente del otro lado. Bueno, hoy un día muy importante para Liverpool. Los negriazules presentan su nuevo estadio. ¿Cómo va a ser? Un proyecto que ya está en marcha. Así que vamos a tener todos los detalles. Mientras se despidió Joaquín Papa del conjunto negriazul, Camilo Esperanza es su sucesor. Así que el mercado de pases también se mueve para los entrenadores. En ese sentido, también Diego Monarriz fue confirmado como el nuevo entrenador de Danubio. Vamos a estar en un ratito con todos esos detalles. Muy bien, Fío, gracias. Hay información destacada del panorama internacional de Lionel. ¿Cómo le va? Para ustedes, sí. Acá, internacional, ahora proviene de Estados Unidos y atañe también a Brasil. ¿Por qué? Porque Estados Unidos levantó las sanciones económicas que había impuesto al juez Alexandre de Moraes, el instructor en el caso del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por golpe de Estado en el año 2022. Vamos a estar con este tema y también vamos a seguir con otros, porque vean ustedes, en Estados Unidos, 1 de cada 3 latinos que votó por Donald Trump ahora está arrepentido de su decisión, según una encuesta publicada en esta jornada. Responsabiliza al Partido Republicano de las frustraciones de vida en el país y el estancamiento de los salarios. Tenemos mucha información del panorama internacional, como esto y más, en el segmento internacional. Gracias, Deli. A ustedes. Gracias, Deli. Día de calor, de verano, intenso. Y hay quienes dicen para disfrutar hoy y mañana porque el domingo llegarían las lluvias. Profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo les va? Los veo muy serios, ¿eh? Veo muy serios. Responsables, ¿no? No hay que... Eso, Mucha responsable. gente me manda saludos para ustedes, los ve muy bien. Bueno, La verdad gracias. que sí. Dicho esto, sí, altas temperaturas en todo el país, alta sensación térmica. Vamos rápidamente ahora a ver la situación atmosférica aquí en Montevideo. Estamos con cielos claros, 30 grados la temperatura. Hoy llegamos a los 32 grados con sensaciones térmicas de 35 grados. El viento es del oeste a 11 kilómetros la hora, la humedad relativa 39%, muy baja. La presión atmosférica algo inusual, 999.8 hectopascales. Profe, llama la atención ese dato por debajo de 1000, no lo habíamos visto, por lo menos. Bueno, ni siquiera vimos este valor cuando tuvimos las depresiones, o sea, los ciclones extratropicales. Ahora, en criollo, perdone, ¿qué significa esto? Esto es, la presión desciende abruptamente. Fíjense que la presión atmosférica a nivel medio del mar es de 1013.3 hectopascales. Cuando nosotros tenemos valores superiores a ese valor medio, tenemos lo que denominamos un anticiclón, lo opuesto al sistema de bajas presiones o un sistema de alta presión. Muy bien, por debajo es un ciclón o sistema de bajas presiones. Nada que ver con otra terminología que a veces se emplea por ahí, de tifón, huracán, ni nada por el estilo. Y algo que sí, Stephanie, es verdad. Este valor de presión, hoy lo estábamos comentando con varios colegas en varias partes del país. Nos llama la atención, primero por el bajo porcentaje de humedad relativa, que a mi modesto ver y entender, ya tendríamos que poner una alerta amarilla, porque estos sistemas de baja presión dan a lugar dos cosas: que los aviones no puedan despegar muchas veces, no hay suficiente porcentaje de aire en este fluido, que es el aire, humedad no hay, y por otro lado, el riesgo a la salud de los niños pequeños, adultos, de todos nosotros. Esto influye, lógicamente, en nuestro comportamiento, cuidado con la deshidratación, el alto índice de radiación solar. Pero volviendo al sistema de bajas presiones, la verdad es algo muy insólito. Vamos a ver
para el lunes o martes habré culminado junto con otros colegas cuál es, vamos a dar un diagnóstico o un estudio, vamos a terminar diciendo qué es lo que está pasando, porque es algo que no es frecuente. Viendo los antecedentes, hoy al mediodía, tengo 55 años de análisis y comportamiento y valores, estadística climatológica de la presión, y esta situación no la habíamos pasado. Hay variabilidad atmosférica, hay un cambio climático. Bueno, estas anomalías hay que estudiarlas porque es un nuevo comportamiento de la atmósfera en esta latitud. Perdón, profe, sé que nos hemos extendido, estamos simplemente en adelanto, pero es algo tan particular que vale la pena ponerle un poquito de lupa. ¿Esto precede a intensas lluvias? ¿Puede ser indicador de algo, de un fenómeno de esas características? Sí, entiendo que esto precede a una anomalía atmosférica severa que podamos tener este fin de semana a partir del domingo y lunes inclusive. Pero hay otro hecho, Nicolás, que es relevante. Si tuviésemos altas temperaturas como tenemos, esta baja presión y valores de humedad muy altos, yo les diría que estábamos ya entre tormentas, una actividad convectiva grande. No estamos. Así que domingo, lunes vamos a tener justamente cierta actividad convectiva, tormentas en buen romance. Bien. Y precipitaciones. Gracias, Profe, gracias. profe. Bien. Compartimos los titulares más destacados a esta hora. El presidente Yamandu Orsi encabezó el último Consejo de Ministros del año. Mientras se desarrollaba el encuentro, el mandatario y varios ministros fueron vacunados contra el sarampión. La policía incautó en un free shop de Rivera mercadería de contrabando valuada en 11 millones de dólares. Hay un detenido. A partir del lunes próximo, algunos bancos atenderán de 10 a 14 horas. Se estrena Derribando Barreras, el documental que narra la experiencia del equipo de rugby de Mixability Totem 15 al participar en el último mundial disputado en Pamplona. Bueno, como les decíamos en la venta de nuestro informativo, nuestros titulares, pero también antes, hoy, día del último Consejo de Ministros del año, primer año calendario que se cierra con Yamandu Orsi como presidente de la República. Exactamente. Tomamos contacto con Matías Garro desde Torre Ejecutiva y nos cuenta lo que fue esta jornada. Mati, bienvenido. Sí, ¿qué tal, compañeros? Gracias. El gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Sexto y último Consejo de Ministros del año para el gobierno de Yamandu Orsi. El primero se dio el 25 de marzo, a poco de haber asumido el gobierno, donde allí, bueno, Yamandu Orsi reunía a todos sus secretarios de Estado y lo que se destacaba era que se le presentaba a todos sus ministros las 63 prioridades que tenía el gobierno para de cara a el avance del periodo de gobierno. El segundo Consejo de Ministros se dio en abril, donde la particularidad que tuvo de alguna manera fue la inauguración de Paseiro como ministra de Vivienda tras la salida de Cecilia Cairo, y allí entonces, bueno, fueron avanzando de a poco estos consejos de ministros, siempre con anuncios por parte del presidente y de su equipo a sus ministros, y también con el análisis de algunos temas de coyuntura que se estaban dando en el momento de realizarse el Consejo de Ministros, temas como por ejemplo el ferrocarril central, también la situación de Casmu, se trató obviamente en su momento el tema de Cardama, bueno, temas de coyuntura que tenían que ver con la situación y el momento en que se daba entonces el Consejo de Ministros. Llegamos entonces a la jornada de hoy, último entonces Consejo de Ministros para el gobierno de Yamandu Orsi, que comenzó a las 12 del mediodía aquí en Torre Ejecutiva. El anterior se había realizado en la residencia de Suárez y Reyes, y bueno, hoy vuelve a recibir entonces a sus ministros aquí en Casa de Gobierno, y según pudimos saber, porque estaba previsto que hubiera una conferencia de prensa que finalmente no se dio, y bueno, según pudimos averiguar con personas que estuvieron presentes entonces en este Consejo de Ministros, el que comenzó hablando fue el presidente de la República, Yamandu Orsi, quien, bueno, realizó un balance y destacó obviamente la aprobación del proyecto del presupuesto, que ya es ley. Luego intervino el ministro de Economía, quien realizó un análisis económico de la región. Allí, bueno, según los indicadores que maneja el gobierno
gobierno en cuanto al crecimiento del Producto Bruto Interno. Se da que Argentina creció más en ese sentido si se lo compara con Brasil, y ese es un elemento a analizar, porque hay que destacar que el principal comprador de productos de Uruguay es China, pero le sigue Brasil, y bueno, allí entonces el gobierno está analizando esos indicadores. Por otra parte, también intervino en este Consejo de Ministros el ministro de Relaciones Exteriores, quien realizó un repaso del contexto regional. Según pudimos saber, hay preocupación por algunas situaciones que se dan aquí en la región, por ejemplo, la situación que se está dando entre Venezuela y los Estados Unidos. También se le informó a los ministros que se está cerca ya de cerrar el acuerdo con la Unión Europea, seguramente antes de finalizar el año, a fines de diciembre, y también se le confirmó a los ministros que Yamandu Orsi en el mes de febrero del próximo año, 2026, va a estar viajando a China con, acompañado por una delegación de empresarios. Todavía no se definió quiénes serán los secretarios de Estado que lo estarán acompañando a este viaje. Hay ministros que es obvio que van a viajar, por ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores, pero también la ministra de Industria, pero todo esto no está definido hasta el momento. También se quedó en que el próximo año se realicen más consejos de ministros. Con la única persona que pudimos hablar fue con Cristina Lustenberg, ministra de Salud Pública, quien, realizó un balance de lo que fue entonces este último Consejo de Ministros. Si les parece, la vemos y la escuchamos. Bueno, fue un Consejo de Ministros de reflexión de trabajo del año y de proyección hacia el año 2026. Fue una reunión de profundo trabajo en equipo, de cómo debemos determinadas políticas públicas, de evaluar el desarrollo del presupuesto, y el presidente lideró todas las proyecciones haciendo un balance de este año y los desafíos que tenemos a partir del año próximo. Mati, en esta jornada se vacunó el presidente de la República y algunos ministros contra el sarampión. Sí, exactamente, Stephanie, el hecho particular de esta jornada, porque la ministra de Salud Pública concurrió aquí a Torre Ejecutiva con dos vacunadoras que estaban desarrollando funciones en el vacunatorio del Cerro, llegaron hasta aquí y vacunaron contra el sarampión al presidente de la República, pero también a Alejandro Sánchez, a Jorge Díaz, al ministro del Interior, a la ministra de Vivienda y también a otros ministros, pero también funcionarios de aquí de Presidencia. Justamente le pudimos consultar a la ministra respecto a esto, quien destacaba además que tras la conferencia que dio de alerta para que las personas se vacunen en contra de esta enfermedad, ya se llevan aplicadas unas 20.000 dosis. La vemos nuevamente y la escuchamos también. Vacunó el presidente y algunos ministros y ministras y personal de acá de la Torre, con las dos compañeras vacunadoras que ya venían de vacunar en el Cerro. Le quiero decir a la ciudadanía que se han vacunado 20.000 personas desde que ustedes nos ayudaron con la conferencia de prensa, teniendo las 2 dosis que hay que tener para cubrirse y protegerse contra el sarampión. Acuérdense que las personas que nacieron a partir de 1967 tienen que tener las 2 dosis. La vacunación está indicada en los niños entre los 13 y los 15 meses, pero la cobertura, por eso hoy desde el presidente y los ministras y ministros que se vacunaron, era porque muchas personas tienen una sola dosis, sobre todo los que nacieron entre 1967 y 1987. Entonces, hoy confirmamos que 20.000 personas se han vacunado, lo cual nos da una respuesta muy importante. Podemos decir que en la localidad de San Javier el brote está controlado, con los 7 casos que han sido confirmados, tienen un nexo epidemiológico con los casos confirmados, así que estamos muy atentos a lo largo y ancho del país, exhortando y agradeciéndole a la ciudadanía la respuesta que ha tenido de acercarse a todos los puestos de vacunación, que ustedes saben que son gratuitos, sean uno sea usuario de una mutualista o de ACE, de un prestador. Le agradecemos a Matías por este aporte. En un ratito reconectamos con el móvil. Vamos ahora a otras informaciones vinculadas al Poder Ejecutivo. Habló el ministro de Economía y de alguna manera laudó la polémica o por lo menos la posibilidad de iniciativa que están planteando algunas organizaciones sociales con el PIT-CNT a la cabeza de incrementar la tasa de impuesto al patrimonio en 1% para las personas más ricas del Uruguay. El ministro de Economía, en entrevista con el programa Fácil Desviarse del Sol FM, dijo que el Poder Ejecutivo no tiene pensado incrementar los impuestos en este periodo, más allá de lo votado en la ley de presupuesto. Este camino de introducir cambios tributarios que no afectan
los impuestos sobre el trabajo, los impuestos sobre la renta de las empresas domésticas y sobre el consumo es el camino que iniciamos en este periodo de gobierno y que pusimos en la mesa arriba del presupuesto y que va a recaudar más de lo que estas estimaciones dicen. Primer elemento. Segundo elemento, nosotros, la razón por la que creemos que adicionalmente no es conveniente introducir un cambio de este tipo es básicamente porque creemos que el ajuste fiscal que estamos haciendo es suficiente para estabilizar la relación del PIB, no precisamos más recursos, tenemos que despejar el debate tributario, no hay más debate tributario en este periodo por iniciativa del Poder Ejecutivo, que es el único que tiene iniciativa, salvo un evento sobreviviente grave y sobre todo tomando en cuenta que una iniciativa de este tipo, que es bienvenida, que yo creo que es extraordinariamente positivo que Uruguay discuta este tipo de temas, esto es lo que se discute en el mundo, este es un debate que está teniendo lugar en Europa, es un debate que ha tenido lugar en Estados Unidos, es altamente bueno tenerlo, pero tenemos que ser conscientes que no se aplica en ningún lugar del mundo, que la probabilidad de que una aplicación parcial en un país hace que los recursos que se vayan a obtener sean un número muy difícil de estimar, porque si hay algo que tiene ese grupo al que está dirigido estos impuestos para moverse rápidamente en su localización tributaria es muy alta y por tanto yo creo que es una buena iniciativa, es una buena discusión, requeriría de una coordinación entre países como es el impuesto global, que al final del día sigue un esquema de este tipo, cuando un conjunto de países lo emprenden es un camino que se puede recorrer, pero que creo que el mundo está lejos de poder alcanzar eso. Avanzamos con otras informaciones. Les comentamos que la empresa Claldi llegó hoy a un acuerdo con los trabajadores y dejó sin efecto los 8 despidos por los que reclamaban. Tras esto, los 2 trabajadores que se encontraban realizando una huelga de hambre en Plaza Independencia frente a Torre Ejecutiva también levantaron las medidas. Según se estableció tras el acuerdo, esta mañana en el Ministerio de Trabajo, los funcionarios retomarán la actividad de impuestos que sean dentro de la empresa Claldi o en otro ámbito, pero se priorizará sus lugares de residencia. Además, podrán acceder a formaciones en el ámbito de INEFOP. En minutos vamos a volver a tomar contacto con Matías Garro, como decía Nico, que tiene más información al respecto, porque los trabajadores se reunieron hoy con el presidente de la República. Bueno, y también las gremiales lecheras le plantearon al mandatario la preocupación por el cierre de récord de tambos en nuestro país. También analizaron los conflictos en la industria láctea y una caída de los ingresos por la baja del precio a nivel internacional. La lechería pasó por el 2025 por un año récord. A nivel de exportaciones, por segunda vez, la Cooperativa Nacional de Productores de Leche Conaprole superó los $1.000 millones de exportación. Y fue un año bueno, un año donde las carpetas de productores fue muy buena, pero bueno, hay problemas estructurales que es como gremiales nos preocupa, que es que este año fue el cierre récord de productores lecheros, de los cuales cerraron 154 productores, cerraron sus tambos, y al dejar la producción lechera también dejan sus predios y bueno, y ahí es donde hay familias que abandonan la parte rural y bueno, hay que recordar que el 4% de la población uruguaya vive en el campo. Hablamos de la competitividad del sector, de los mercados internacionales que hay que abrir, de generar una cuota con China, de generar tratados de libre comercio con Indonesia, con República Dominicana, con El Salvador, con Honduras, de los cuales es muy importante. Uruguay, el 80% de lo que producimos el 80% es para el exterior y Uruguay produce leche para 30 millones de habitantes. Somos 3,5 millones. Quiere decir que cuando producimos sabemos bien que cada litro que vamos a producir de aquí en más en el 2026 va a ser pensado en la exportación. Pero bueno, tenemos un problema muy importante que es la conflictividad, donde hubo una cláusula de paz que se firmó hace 30 días, de los cuales era abrir el centro de distribución en la ciudad de Rivera. Este centro se abrió y hay una planta envasadora que desde abril estaría pronta para envasar leche y al día de hoy, donde mañana se están yendo los técnicos colombianos, está parada todavía. También nos preocupa que Uruguay estaba en manos del sistema cooperativo y hoy desgraciadamente este sistema cooperativo, si bien Conaprole es una empresa fuerte a nivel de país, pero bueno, está quedando en manos extranjeras que nos preocupa eso.
Cambiamos de asunto. La violencia sexual digital se presenta como un problema de creciente complejidad y de cada 6 víctimas, 5 son mujeres y en el 94.5% de los casos los agresores son varones, según el informe presentado por el Ministerio del Interior y la Facultad de Psicología. Es una violencia que se manifiesta a nivel de todo el país, donde el 51% está concentrado en lo que es Montevideo y Canelones, un 49% en el interior del país. 3 de 4 casos donde hubo, además del contacto virtual, sino también un contacto físico real, se dan en el interior del país. Las plataformas que más se utilizan son Instagram, TikTok, en algunos casos Facebook también. Y algo muy interesante que también nos arroja este estudio de denuncias policiales es todo lo que refiere a los juegos en línea, donde normalmente es un porcentaje importante dentro de la investigación y que comprende especialmente a niños y a niñas en etapa escolar, de primaria. En el estudio que se acaba de presentar, a nivel de las denuncias policiales, la franja etaria donde más hay violencia digital sexual comprende de 12 a 14 años. Y dentro de esa franja, particularmente el mayor número es 12 años. Mayoritariamente a niñas y adolescentes mujeres. También dentro de las denuncias se releva un porcentaje de niños, pero sigue siendo algo que mayormente lo sufren, lo padecen las niñas y las adolescentes mujeres en nuestro país. Es de una gama bastante amplia que en el fondo de la investigación algunas cuestiones se develan con esa mirada solamente de los casos que nos han llegado como denuncia en esos años, ¿no? Pero mayormente es todo a través de juegos o de contactos en redes, donde se va dando un vínculo de la parte agresora, donde hay mucha manipulación emocional, donde después hay una escalada de violencia a través de amenazas, de compartir imágenes y de ahí de esa forma algunos incluso a llegar a un contacto real, físico, con muchas consecuencias, ¿no? También la investigación queda claro de que los daños que sufren estos niños y adolescentes no están atados proporcionalmente a lo que hay contacto físico, sino que en los que no hay contacto físico también hay mucho daño emocional, intentos de autoeliminación, autolesiones, hospitalizaciones. Por lo tanto, es algo que nosotros entendemos que de la prevención, del trabajo de la familia, de la población en general, es muy importante visibilizar. En un rato le vamos a dar detalles de una importante, muy importante incautación en un free shop de Rivera, la detención del dueño del free shop, que es una persona con profusos antecedentes penales. Le vamos a dar todos los detalles en minutos nada más. Ahora les contamos que en Paysandú desbarataron a una red que se dedicaba a importar ciudadanos extranjeros para explotarlos laboralmente. Fue detenido un argentino de 52 años. Se llevó a cabo 3 allanamientos, en los cuales eran 2 acá en el departamento de Paysandú y 1 en Salto. Quiero destacar allí el compromiso, la profesionalidad de todos los policías y de todos los diferentes funcionarios de las instituciones del Estado que trabajaron en un día bastante complicado, inhóspito, porque teníamos inclemencia del tiempo en terrenos complejos y realmente se logró los primeros objetivos. Se dispuso la formalización de un ciudadano argentino relacionado con la organización y la conducción de esta cuadrilla de trabajadores por la presunta comisión de un delito de reducción de personas a la servidumbre o trabajo forzoso, que es la figura penal en la que se castiga estos casos que son compatibles con la llamada trata de personas con fines de explotación laboral, y en la misma instancia también se dispuso como medida cautelar la prisión preventiva por ahora y sin perjuicio de 90 días. Siempre recalcar en estos casos que la formalización no implica por ahora una condena, se mantiene esta persona siempre su presunción de inocencia, y que la prisión preventiva como medida excepcional en este caso se tomó porque la sede compartió las consideraciones de Fiscalía en cuanto de que se trata de imputados con riesgos concretos y ciertos de que se pueda fugar, de que pueda entorpecer la investigación, y que es una medida para asegurar a las víctimas y a la sociedad actual. Y el ministro del Interior, Carlos Negro, se refirió a este caso, sostuvo que es un golpe a la criminalidad organizada y que los delincuentes son personas con formación cultural y empresarios. Una investigación muy importante, otro golpe más también a la criminalidad organizada. Estamos hablando de un delito que se comete con la participación de muchas personas, con participación de personas que no son del estereotipo típico del delincuente,
sino que son, incluso algunos pueden llegar a tener la calidad de empresarios y personas con formación cultural, social y profesional. Por lo que este golpe a esta organización criminal significa un nuevo hito en la gestión y demuestra que no solamente el tráfico de drogas es la mercancía que utilizan las bandas criminales, sino que incluso, como en este caso, una mercancía mucho más importante y trascendente como son las personas. Así que estamos muy contentos de que el resultado de la investigación, que lleva ya varios meses y que ha sido exitosa, por lo menos hasta el momento. ¿Estas personas eran explotadas en el sector de la naranja? Bueno, aparentemente sí, hay empresas vinculadas a la cosecha de la naranja, a la producción de la naranja, y también puede haber forestales. Como les decíamos, nos vamos ahora al departamento de Rivera, donde se le dio un gran golpe al contrabando, pero en este caso no de importación, sino contrabando de exportación. Mercadería valorada en 11 millones de dólares, que tenía como destino Brasil, y el camión detenido tenía un conductor oriundo del país norteño. La Regional Norte de Investigaciones del Departamento de Rivera, en conjunto con el Grupo de Apoyo e Inteligencia Aduanera, lograron incautar más de 220.000 perfumes con etiqueta falsa, evaluado en más de 400 millones de pesos uruguayos. Estamos hablando de la operación Ñemondá, que comenzó el día miércoles 10 de diciembre, cuando los equipos de la DIPN detectaron un camión de pequeño porte que realizaba maniobras inusuales frente a un free shop en la zona céntrica del departamento de Rivera. Allí varios hombres trasladaban cajas desde el local hacia el vehículo y posteriormente estas eran descargadas en un galpón ubicado en Camino Curtiseiras, donde trasladaban a otro camión de mayor porte que transportaba un contenedor. La secuencia se repitió 4 veces, lo que motivó que también se informara a la fiscal de turno, la doctora Alejandra Domínguez. El pasado jueves a las 18 horas el camión salió nuevamente del predio y fue interceptado sobre Ruta 5 con el apoyo del Grupo de Respuesta e Inteligencia Aduanera. Allí pudieron incautar 813 cajas que contenían un total de 115.000 perfumes. En total fueron intervenidos 226.080 perfumes, valorados por la Dirección Nacional de Aduanas en más de 400 millones de pesos. Este operativo enmarca dentro de la estrategia de combate al contrabando y fortalecimiento de la articulación de la zona en la región y la frontera de La Paz. Nos quedamos en el departamento de Rivera, pero ahora con otro caso. Ustedes recordarán, la mujer que suministraba drogas a adolescentes en un hogar del INAU en ese departamento lo hacía por intercambio de productos de limpieza y de ropa. El trueque se pactaba vía WhatsApp y a raíz de este caso, desde el centro aumentaron los controles internos. Tras la confirmación realizada sobre la formalización de la trabajadora tercerizada que ingresaba estupefacientes al INAU femenino, el caso sigue generando repercusiones. En este contexto, el director del INAU, Marcio Pintos, señaló que la situación generó sorpresa entre el personal, ya que la funcionaria mantenía una muy buena relación tanto con las jóvenes como con las trabajadoras del lugar. Pintos destacó que pese a ese vínculo de confianza, el organismo actuó de inmediato al advertir la situación y realizó la denuncia correspondiente. Nos lo plantearon mediante conversaciones vía WhatsApp, se pudo constatar de que habían realmente charlas, conversaciones del cual constaba de que había intercambio de sustancias ilícitas a cambio de productos que ellas podían sustraer dentro del centro. Parte de las mismas adolescentes que en su momento frente a estos conflictos empezaron a manifestar cierto temor por alguna situación que se pudiera dar fuera de la institución, ¿no? Obviamente que tenemos en cuenta que las adolescentes no están en una cárcel, sino que están en un hogar, como decimos, y que con acuerdos pueden salir. Entonces también esa situación generó como temor y poder, decir, nosotros también estamos en una situación que estamos avalando esto que es ilícito y, también dejando claro que algunas adolescentes consumen y que compran dentro de la institución, dentro del centro, sustancias, más específicamente lo que mencionas es marihuana. Momento de la pausa. Exactamente, enseguida volvemos, hay más noticias para compartir. Ya venimos.